Bienvenidos al Mundial Infantástico. Una producción de los 4 Infantásticos de UFA Radio. Nicolás Blanco, Débora Navarro, Gonzalo Fernández y Alejandro Fernández. Buenas, ¿qué ¿Cómo tal? andan? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Mundial Infantástico. ¿Cómo le va a nuestros queridos infantásticos? Ale Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días. No sé cuándo nos estén escuchando. Depende cuándo nos escuchen. Es material exclusivo Sí. para nuestro canal de YouTube. Bien, Debbie, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? muy bien. Con un poquito de Excelente. frío, como verán, pero... Un poquito de fresco, sí, depende de cuándo nos vean. Está igual en ventilación, Porque está nada en más. menos 50. No, Debe no, ser no. por eso. Modo Alaska. Claro. Alejandro Alaska. tal vez usa un poco frío el aire del estudio. ¿Cómo estás, Gonza, para una Impecable, nueva amigo. edición? Muy ansioso de empezar este episodio. Bien, el episodio número 2 es el que nos trae a colación ahora, porque nosotros somos los 4 Infantásticos, tenemos nuestro programa en UFA Radio, pero también tenemos este segmento especial que se trata del Mundial, pero no por ahí de datos así corrientes que van a saber del Mundial, sino que le tratamos de dar una vuelta de tuerca con un poquito nuestro estilo. Y vamos a meternos de lleno entonces con esta segunda edición del Mundial Infantástico. Vieron que hay muchos jugadores que jactándose de haber salido campeones, cosa que me parece muy bien porque salir campeón del Sí. mundo no es poca cosa. Claro. Te dicen, ¿vos sabés cuánto pesa Pichi la Copa del Mundo? ¿Vos sabés cuánto pesa? Pesa. Bueno, les venimos a traer el dato a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, de cuánto pesa la Copa del Mundo. Así que no tenés que salir campeón del mundo para saber cuánto O preguntarle pesa. a Claro. Ruggeri. Sí, O o le preguntás a tal Ruggeri, cual. ¿sí? O mirás este video, el cual te va a estar informando a continuación que la Copa del Mundo pesa 6.175 kilogramos, mide Pesa. 36,8 centímetros de alto y 15 de ancho, ¿sí? Mirá vos. Este modelo de Copa del Mundo, porque anteriormente había otra que no sé si se acuerdan que era que era tipo como un angelito, no me acuerdo bien cuál era la figura, que era tipo El con Shurimet. alas. ¿Cómo? El Shurimet. El Shurimet, claro, exactamente, se reemplazó por el realizado por el escultor Silvio Gazzaniga, ¿sí? Los únicos, este es un dato, vos podés saber cuánto pesa, pero no estás No. por ahí, no te vas a tener permitido tocarla, se mira y no se toca, ¿sí? Porque los únicos que tienen autoridad y pueden sentir la copa sin guantes por ley, o sea, no es una Ah. cuestión solo de capricho, sino que por Claro. ley, son los jugadores campeones del mundo, obviamente, por eso saben cuánto pesa literal, y los presidentes de los países. Bueno, Mirá vos. qué sé yo, le Presidente. hubiesen dejado por ahí un poquito a los jugadores solamente, Claro. porque los presidentes Mira, capaz que no la pantalla habían ni está cuadrada. la única persona del mundo que tocó la Copa del Mundo con ambas manos y con la mano de Dios. Bien. Así que- Señor Diego Armando Así es. Maradona, uno de los que sabía cuánto pesaba la Sí Copa que del Mundo, sabía. pero como siempre decimos, y le vamos a dar una vuelta de tuerca infantástica, ¿sí? Un adjetivo que inventamos nosotros, no vamos a hablar de la Copa del Mundo solamente, le dijimos cuánto pesa para que sepan y le digan a Ruggeri, yo también sé cuánto pesa flaco, sino que vamos a hablar de datos infantásticos que sucedieron Sí. en las diferentes ediciones de la Copa del Mundo, Debbie. Sí, por ejemplo, desde 1930 el Mundial se realizó 21 veces. Ujú. Solo se suspendió en el 42 en Alemania y en el 46 en Estados Unidos por la guerra. Dos países que por suerte no tenían nada que ver con Claro, la nada guerra. que ver con la guerra, no estaban justamente. implicados para nada. Qatar será la número 22 y solo hay 8 países campeones del mundo. Bien. También es la primera vez que se realiza durante el otoño del hemisferio norte, 21 de noviembre al 18 de diciembre, ya que siempre se realizó entre los meses de junio y julio. Pero en junio y julio en Qatar. Claro, juego Sí. en Qatar. 1000 tiene- grados. Claro. Te 1000 grados. derretís, ¿Qué se jugamos? derrite A la las copa. 4 de la tarde jugamos. Claro. Bueno, ¿vas a jugar Sí. con qué? ¿Cuánto hace? Fue 68 grados hace. Un poquito de calor. De hecho, los autos Sí. en los estacionamientos dejan el aire prendido. Esto es dato chequeadísimo de alguien que estuvo en Qatar. O sea, vos. No, no. ¿Qué Otra persona. Pero digo, alguien que estuvo en Qatar, Yo pensé que no te cato- referías a vos mismo. Yo Perdón. no cato ni vino. Bien, en este caso, quienes no catan ni vino ni juegan países,
ni juegan el Mundial, mejor dicho, son 133 países. Hay 133 países que nunca jugaron en la Copa del Mundo. ¿Tenemos la lista? Sí, pero no la vamos a decir. No pasó En mucho. este Es muy caso, larga. vamos a decir que solamente Venezuela es la única selección sudamericana que nunca clasificó Mirá. a un Mundial. Bien. Venezuela. Hoy actualmente José Peckerman está queriendo romper un poco ese maleficio, pero bueno, vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con los mundiales, ¿sí? En nuestra edición pasada hablamos de Qatar, que va a ser el país anfitrión de la Copa del Mundo, y vamos a empezar a hablar desde el principio, justamente cuando empezás Sí. a hablar de algo, generalmente se hace por el principio. Vamos a empezar por el primer mundial, que fue en 1930, ¿sí? La Mirá sede vos. fue Uruguay, fue el primer país organizador de la Copa del Mundo, también fue primer campeón del mundo, venía previamente de salir campeón olímpico, que en ese momento de hecho se toma en varios lugares como campeón del mundo, Ujú. ¿sí? Pero vamos a hablar de no solamente del campeonato de Uruguay, que ya todos lo pueden investigar en cualquier lugar, sino que vamos a hablar de una de las selecciones que participaron de ese mundial, que fue la selección de Rumania, ya que la selección de Rumania estaba compuesta por trabajadores de una fábrica petrolera, Mirá. ¿sí? Se juntaron los muchachos, como ahora se juntan en la fábrica, Claro. en Loma Negra, se juntan a jugar. Bueno, acá Representan le a dijeron, Argentina. claro, representan a Argentina, tienen que cruzar todo el océano en barco e En ir a barco, jugar. amigo, ¿cuántos días se eh, pidieron de licencia? Claro, muchos. Estaban afiliados al sindicato. igual. Que supongo que sí. Pero eso, no solamente eso es lo llamativo, sino que además estos muchachos que le fue bien en el Mundial, podemos decirlo, porque quedaron octavos de 13 selecciones que participaron. Bien. O sea, estuvieron tipo mitad de tabla Sí, en un sí. equipo compuesto por trabajadores de fábrica. Y dato, digamos, para cerrar un poquito lo que tiene que ver con este Mundial, la final la jugó Uruguay, que la ganó con Argentina. Así fueron los primeros dos finalistas de esa Copa del Mundo. De hecho, el primer goleador de Copas del Mundo fue un argentino, Stabile, si mal no recuerdo. En la final, en ese partido, había tanta desconfianza. No viene de ahora, claramente. Esto ya viene. Sí. El clásico del Río de la Plata, uno de los más añejos de la historia del mundo. También el miedo a que te bilardeen, sí, palabra muy nuestra, existió siempre. Y es por eso que tanta había desconfianza entre Uruguay y Argentina que se tuvo que jugar cada tiempo con una pelota diferente. El primero jugamos con la mía y el Claro, segundo eso con la Claro. no con la tuya, digamos, A ver que si- presentó Aparte, como si cada la pelota federación. cambiara un montón. Sí. También que las pelotas en ese momento eran otra cosa. Sí, obvio, Tam- pero bueno, convengamos que para que se den cuenta el nivel de desconfianza que había Claro. entre las dos selecciones, ¿Qué que creían? ¿Que le iban a hacer trampa con la pelota? y no sé, capaz que viste había algo ahí metido, Explotaba. no sabemos Uy, a qué se una referían exactamente. Lo mano en la cierto lata. es, claro, lo cierto es que sí se jugó así y lamentablemente perdió Argentina por 4-2. Seguimos con Francia en 1938. Fue en esta sede de Francia. Salió campeón Italia. Y la Alemania nazi había invadido Austria en ese momento y la había anexionado como parte de su territorio. Los dos países estaban clasificados para el Mundial, así que los mejores futbolistas austríacos jugaron para Alemania. Mirá Esa vos. es Es una- hermoso. Eso es una de las Un choreo. Es hermoso, es como, bueno, pero ¿Sabes qué? Te invadí. Ahora vas a jugar el mundial con. Claro. Los mejores jugadores van a jugar para Alemania. claro, pero ahora vos sos Alemania. No, pero ahora sos Alemania. Claro. Me Anda, imagino subite ese diciendo, avión que tenés que ir a jugar un mundial. che, ¿cuánto falta para la Copa del Mundo de Francia? Y faltan 2 meses. Mirá qué bien que juega ese austríaco. Ah, Se miraban entre todos y bueno. Creo Que que, sea creo ley. que tengo un plan. Bien, pasamos entonces a Brasil en 1950. Conocido Maracanazo, Uf. sale campeón Uruguay en ese conocido estadio de Brasil. Por primera vez, como dato súper infantástico, las camisetas llevan número. Mirá. Queda bueno, porque 1950. hasta ese momento uno lo ve natural. O sea, hoy ya vemos natural un montón de cosas, pero no. Pasás a ser al 10. Sí, tampoco pasó hace tanto tiempo. O sea, sí, pero. Pero claro, o sea, ya hubo mundiales encima y no había números en Claro. ese momento. Dios mío. Así que no sé Pero cómo hacían por para- supuesto no hablaremos ni de Uruguay ni de Brasil, sino de la India, que decide no acudir a la competencia porque la FIFA no les permite jugar descalzos. Pueden verlo en pantalla. Estaban en medias, sin botines, como lo hacían en su país. O sea, es como, queremos jugar en patas. No, pero queremos jugar en patas. No, pero así Flaco, no te podés van a jugar. reventar No voy. el pie. No Ay, vamos. No voy. Pero Problema mirá que- mío, flaco. Juego con elefantes. Me va a importar Claro. si un brasileño me Con pisa. Claro. Bien, seguimos. En Suiza, en 1954, sede Suiza, campeón Alemania Occidental.
Se jugó ahí por ser neutral en la Segunda Guerra Mundial. Por Claro. eso fue la sede, fue Suiza. Por Bien. primera vez, 2 hermanos ganan la Copa del Mundo, que son los alemanes Fritz y Ottmar Walter. Bien. Brasil viste por primera vez la camiseta amarilla en vez de la blanca, que es la que habían usado hasta ese entonces. Ujú. Fue un intento de borrar la humillación sufrida en el Maracanazo. Mundial pasado que salió, Claro. como dijimos, campeón Uruguay. Segundo ¿no? salió campeón Pero, Uruguay. pero sí. Brasil, claro, Brasil tradicionalmente Era estaba blanca la blanco. remera. Sí, dato. También que casi todos estaban de blanco, pero Claro. Claro. Pero dato a Sí, tener en es cuenta, verdad. se tenía camiseta blanca, no sé si muchos sabían de eso, después de lo que fue el desastre, ¿no? Deportivo de Brasil. De hecho, bueno, eso Gente lo saben se todos, gente se suicidó. suicidó, o sea, hubo cosas muy complicadas. Obdulio Varela, gran capitán uruguayo, campeón del mundo. Sí. Me acuerdo también que en ese mundial el del Maracanazo, Brasil había dicho que el país que salga campeón de ese color iba a ser el estadio, en homenaje al campeón del mundo, y cumplieron la promesa. Fue un estadio color celeste Bien. durante... Durante mirá, mucho qué tiempo. buen Dato infantástico ¿eh? de la galera, Sí, muy sí, bien, sí. porque Qué los datos datazo que no estaba en el guión. van surgiendo. No, No estaban en no, el guión, pero pero bueno, maravilloso. buen dato. Porque bueno, Qué esos feo son los igual datos. terminar poniendo un coso celeste. Te querés matar. Ya estabas Sí. preparando el blanco, te lo metiste en los albores. Compró un poquito de azul que tenemos que combinar, pa. Celeste. Quedó en los anales de los registros quedó esa pintura blanca. Pero bueno, pasamos del color blanco al color rojo porque seguimos en el siguiente mundial, que es el de Chile 1962. ¿Sí? Esta vez sí fue campeón Brasil, ¿sí? De este mundial. El dato curioso, obviamente no vamos a hablar de Brasil, que ya hemos hablado, sino que vamos a hablar de la selección española. ¿Por qué vamos a hablar de la selección española? Porque esta selección europea acudió con 4 jugadores de diferentes nacionalidades. Acudió con Alfredo Di Stéfano, argentino, Eulogio Martínez, paraguayo, Ferenc Puskás, húngaro, y José Santamaría, uruguayo. En esa época, Ensalada. los jugadores que jugaban en los países podían elegir jugar para esa selección. Es decir, en ese momento, por ejemplo, Puskás y Di Stéfano jugaban en el Real Madrid, que está en España, obviamente, van a jugar para esa selección. De hecho, hubo un jugador argentino en 1934 que salió campeón del mundo, pero jugando para Italia. No recuerdo ahora el nombre, pero porque estaba jugando para un equipo italiano en ese momento. Y creo que en esa época, ¿cómo es? También no estaba bien reglamentado lo que era, por ejemplo, no sé, si era un jugador argentino y jugaba para Italia, Ujú. después en el próximo mundial, si lo quería seleccionarnos en la selección argentina, como que no había un impedimento. Claro, no Porque había estaba- tantas trabas como claro, no ahora. había Sí, trabas eso después como se fue, obviamente, como No, consecuencia de esto, se legalizando fue, todo, claramente. se fue modificando todo. Y para cerrar un poquito los datos de este mundial, estamos hablando de Chile del 62, 50 jugadores Fua. se lesionan durante los primeros 4 días. O sea, no ¿Cómo es que se hiciste? lesionaron 50 jugadores, no sé. Yo tenía como 20 Sí, chistes, en pero no los todo voy a el- decir. Sí, No, me mejor estoy no. aguantando. Bueno, Ah. igualmente, si mal no recuerdo, en Chile también hubo un partido bastante complicado en el que se mataron a patadas Chile y no recuerdo si fue Inglaterra, no me acuerdo qué selección, pero está dando vueltas ese partido que, bueno, si se jugara hoy en día se suspende por la cantidad de expulsados, Directamente. pero creo que uno de los motivos por los cuales podemos saber cómo se juegan estos mundiales fue porque en 4 días se lesionaron 50 Dios jugadores. mío. En este caso el campeón es Inglaterra, juegan en 1966 en la sede de ese lugar, Ujú. aparecen las mascotas en los mundiales. Oh. El león Willy también es el primer mundial donde hay alcanza pelotas. Bien. En Corea del Norte, Corea del Norte llevó a 12 hinchas oficiales designados por su gobierno para animar la selección. No tenemos presupuesto. Claro, 12, Maravilloso. solo 12. Anótense en esta lista y hacemos. ¿A qué te dedicas? Soy hincha. Me dedico a ser hincha. Animo Soy a la hincha de- selección. 12 A coreanitos. hinchar por la selección, A claro. hinchar por la selección. Me pagan por eso. 12 coreanitos en cosas. No, yo estoy hincha. No. O sea, llegó a 12 tengo el coreanitos. carnet. No 10, no 14, no 12. 12 coreanos Claro. viajaron. En este caso, es maravilloso. Muy bueno. Bien, acá vamos a 2 datos que siguen en México 70, que obviamente saliera campeón Brasil. Es el primer mundial donde hay suplentes. Donde hay un suplente, el primer suplente ingresa en el partido inaugural. Es un ruso que no me acuerdo el nombre, es tan fantástico que no me acuerdo el nombre. Pero
¿Cuál es nuestro dato? Es el primer mundial donde hay un álbum de figuritas de Panini. Qué Mirá bueno. vos, 1970. Es el lucro más grande, creo que después Sí. del Vaticano. Porque, Ah, a ver, figuritas, esto, sí. claro, esto Panini. hay gente que lo va a ver quizás no sé cómo, pero va a caer acá y lo va a ver gente de otro país. Acá Panini es una Claro. empresa que Italiana. hace, Puede ser. claro, una empresa que hace figuritas de selecciones y álbumes justamente de eso. Lo que no sabíamos, yo particularmente que de 1970 que estaban largándolo, siempre en los mundiales te maravilla. tenía que comprar el Una álbum de maravilla. Panini. Sí, sí, era Sí. puro- Yo Los tengo lleno de hologramas. Rusia, me voy a comprar el Claro. de Qatar, por supuesto. Los Como hologramas, hay que tenía- seguir Bien. manteniendo la La tradición tradición. que está Por desde hace supuesto. 52 años, mira, hace un montón de años. Terrible. Siguiendo con los datos infantásticos, tenemos Argentina en 1978, sede Argentina obviamente, campeón Argentina también. Se marca el gol número 1000 en un mundial por parte de Rob Resendrink Bien. de Holanda, jugador Bien. holandés. Jugador holandés, Rob Resenbrink, marca el gol número 1000. ¿Te, acá te en imaginas Argentina. cuando iban 999 y se jugaban, no sé, 2 partidos mirando y diciendo, Ay. bueno, ¿quién? Claro. ¿Quién va a ser? Gol. Hay una hiciste- competencia hiciste el interna gol número Hay una Claro. competencia interna, no, yo quiero hacer el 1000. Claro, Ya andá a saber está. si alguno el lo- 1001 ya no me sirve y el En 999 1001 no se Claro. acuerda nadie. Claro. Gracias. En 1001, imagínate que hizo el gol 1001. Dijo, Sí, la sí, sí, sí. justo jugaba Holanda ahora. a mí no me parió. Claro. Bueno, seguimos con los mundiales. Vamos a pasar ahora a México 1986. Hay algunos Dios mundiales los mío. cuales no los estamos diciendo porque por ahí no había tantos datos infantásticos, porque son los que nos interesan a nosotros. Año 1986, México, la sede, obviamente, y campeón Argentina, ¿sí? La mano de Dios, etcétera, etcétera. Eso, obviamente, para nuestro país, nosotros somos argentinos, fue algo hermoso e inigualable, pero se contrapone con algo nefasto, a mi entender, que Un horror. es la primera vez que aparece una de las cosas, disculpen la expresión, más boludas en la historia del mundial. Me estoy refiriendo a la ola, eso que todo el mundo se levanta y hace todo al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, arriba de parecer un Nortiva, digo, yo me quedaría sentado, una boludez. Hijo de puta. Pero bueno, algo tan hermoso como el Diego salga campeón del mundo, que la selección argentina, de hecho, salga campeón del mundo, se tiene que contraponer con algo, en este caso con la ola. Con la- En este caso tenemos a Italia, 1990, campeón Alemania. El camerunés Roger Mila, de 38 años, se convierte en el goleador de más edad en una Copa del Mundo. Repetiría esta hazaña nuevamente en Estados Unidos 94 a los 42 años. Fue superado Bien. por él mismo. Sí, Claro, sí, se superó sí, sí. él mismo, Su- sería como el Gomito Gómez de las selecciones, básicamente. Sí. Para los que no conocen, googleen Gomito Gómez y se van a enterar. Como habló Gonzalo recién de Estados Unidos 1994, ahí tenemos en su sede campeón a Brasil. Es la primera vez que una final termina 0-0 y hay que lanzar la tanda de penales y Brasil se proclama vencedor ante Italia. A lo boca. Claro, hay que aclarar que se tiró la tanda de penales como la hace todo el mundo y no como la hacía Estados Unidos, porque recordemos, penales feos. dato infantástico, búsquelón A también, ver. en Estados Unidos la tanda de penales eran los shootouts, según ellos, porque ellos viste que hacen las cosas como quieren, y los penales se patean de la siguiente manera, los shootouts en realidad, pues no quiero decirle penal porque no es penal, porque en todo lugar del mundo se patea del punto penal que existe solo para eso, para marcar de dónde que tira penal. En Estados Unidos no sé por qué lo marcaban, porque los tipos iban corriendo desde la mitad de la cancha con la pelota dominada y era un mano a mano de un jugador solo contra el El arquero y gato tenía que César definir. hubiese hecho Nada un que ver. festín. Tenía, no sé si, claro, no sé si tenía 10 segundos o cuánto tiempo para patear la pelota. Y bueno, nada, tenía que hacer goles. Se ve que le dijeron, te vemos bien preparado, organiza un mundial de fútbol. Gracias a Dios se pateó como en toda la historia, en todos los lugares del Sí, sí, mundo. sí, como corresponde. Pensemos Claro. que hubiese ¿cómo es? Organizado el del 42 o el del 46. Uf, o bueno, sea, imagínate. menos todavía. Claro, y a su no vez- se juega con la mano, flaco. Claro. Claro, y a su vez, agrego otro dato infantástico, los estadounidenses querían cambiar el reglamento porque les parecía aburrido un tiempo tan largo y querían meter 4 tiempos de 15 o de 20, porque no metían mucha tanda televisiva y obviamente la FIFA le dijeron, ¿el qué?
¿Vos? Claro. ¿Quién? Claro, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce, flaco? Así que bueno, pasamos en este caso a un mundial hermoso como fue Francia 98. Ujú. Creo que mi primer álbum de figuritas, que por supuesto no llené porque tenía 11 años. ¿La mejor mascota de los mundiales? La mejor Pregunto. La mejor, lejos. Pregunto. Después de esa, Debbie, vamos a mostrarle las Vamos a ver. diferentes Sí. mascotas Lo va a ver Quiero envolver. verlas. y vamos Debbie. a hacer votación. Claro. Bueno, en este caso, algo también nefasto, a mi entender, para el fútbol mundial, el gol de oro. Oh, Por primera vez se estrena en un mundial el Ah, gol de oro en el partido de Dios. octavos de final entre Francia y Paraguay. El que ven en pantalla es a Laurent Blanc, que hace el gol, y el que ven boca abajo es el mejor arquero en mucho tiempo, José Luis Félix Chilavert, quien sufre para el me gol. agarro la izquierda. Que Mala no- leche y poca no sé. vida. Ajá. Perdón a los ¿En qué hermanos se paraguayos. trataba pero- el gol de oro? Obviamente, como su nombre le indica, y cuando hay un partido entre nenes de 9 años y dicen mete el gol gana, Claro, claro, ¿Qué es eso? había una suerte de prórroga horripilante donde el que hacía el gol ganaba claro. y Gol se gana. terminaba ahí. Gol gana. Y eventualmente, si no había penales, por suerte, esa aberración del fútbol ya la sacaron a la mierda. No duró mucho. Como Argentina en el mundial que vamos a nombrar a continuación, Sí, porque Nicolás. vamos a seguir con el de Corea-Japón 2002, en el cual Argentina queda fuera en primera ronda. Es la primera vez que dos países en conjunto organizan una Copa del Mundo, ¿sí? Corea-Japón, año 2002. El campeón, otra vez Brasil, se está repitiendo en todo, por algo es el mayor campeón de la historia de los mundiales. Y hablando del país campeón, vamos a hablar de también uno de sus jugadores emblemas, uno de sus jugadores históricos. Increíble. Si hablamos del lateral brasileño, lo primero que se nos viene a la cabeza es obviamente a Cafú. Y este muchacho se convirtió en el primer jugador en disputar 3 finales del mundo, ¿sí? Oh. Es casi Año- una denominación de origen, Cafú. Claro, Sí, y mal. ganó 2, o sea, de las 3 Claro. que disputó, así que nada, Tranqui. por algo también se lo recuerda, cuando alguien dice lateral brasileño, por algo se acuerdan de él, ¿no? Dato infantástico también, Corea-Japón 2002, primera vez que hay 23 jugadores en una lista, Mira. hasta Francia 98 eran 22. Bien, Y si mal no recuerdo, antes eran menos todavía, pero no me acuerdo. que no había ni suplentes antes de que lo Claro, estuvimos claro. nombrando, así que imagínense. Volviendo a los datos infantásticos, en Alemania 2006, donde el campeón fue Italia, el delantero de Suecia, Marcus Alback, marcó el gol número 2000 de la historia de los Le han mundiales tocado los en el números a Gonzalo. partido. Sí, sí. Sí, sí, así es. En el partido contra Inglaterra. Qué bien, amigo. El gol número 2000. Muy bien. 2000. Te dan una placa seguro. Ojalá. La Copa del Mundo. Sí, Nada, algo- no. Un llavero de la Copa del Mundo. Reconocimiento. Llavero con una pelotita. Un jabón perfumado. Bueno, después en Sudáfrica 2010, donde sale campeón España, Holanda llegó a su tercer final y la pierde. Es la selección que más veces ha jugado una final sin ganarla. Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. Vale. Bien, hay que La camiseta de los aclarar. cebollitas también era naranja. Claro, Claro. hay que Sí. aclarar igualmente Estaba que tono. Argentina también ha jugado Muchas. finales sin Ujú. ganarla. En 1930 ha jugado en 1990 y ha jugado en 2014 y las ha perdido. Con la diferencia, no entra en este dato infantástico porque Argentina ganó 2 y Holanda no ganó ninguna. Claro. Ah, Eh, no sé. Fue la mayor cantidad de veces que jugó una Ah, final no sé, nacional no sé. sin ganarla. Así atento a ese dato. Bien, no me gusta esa parte de jugar una final sin ganarla, pues No. en Brasil 2014 es Sí, lo sí. que nos compete ahora, pero obviamente no quiero hablar de fútbol y menos de Brasil 2014, así que vamos a hablar de esto que están viendo en pantalla que dice Campo Bahía. ¿Qué es Campo Bahía? Es el hotel que se construyó la selección alemana para su propia concentración porque dijeron, nos vamos a construir un hotel. No, pero Claro. nos vamos a construir un hotel y de hecho quedó. O sea, es como, sí, no va, ¿dónde van a concentrar? En nuestro propio hotel, pero no está. Mirá cómo ahora está. Claro. Así que- Mirá cómo parece. Mirá cómo aparece Mirá, un hotel. mirá lo que es el poder de la plata, Claro. flaco. Así que esta gente se construyó su propia concentración Tranqui. en Alemania. Bien, y por último tenemos a justamente el último mundial que fue el del 2018 en Rusia, en donde fue campeón Francia, ¿sí? Para mí va a ser bicampeón del mundo, tricampeón del mundo ahora en Qatar 2022. Y tenemos como dato infantástico que, por ejemplo, el mexicano Rafa Márquez, que ha jugado, con su selección muchísimo tiempo, ha jugado en el Barcelona, etcétera, etcétera, jugó su 5º mundial consecutivo. Estamos hablando de que ¡Qué jugó rodilla! el 2002, 2006, Mal. 2010, 2014 y 2018.
Bueno, los únicos que habían podido hacer esto, además del Rafa Márquez, fueron también un compatriota de él, Antonio Carvajal, que jugó desde el 50 hasta el 66, el alemán Lothar Matthaus, ¿sí? Campeón del mundo de Casi dirige a 1982 a 1998, estuvo muy cerquita de dirigir Racing en esas noticias falopa que aparecen de cada tanto en el fútbol. Y hablando de alguien que esperemos que no haya tomado nunca falopa porque se me cae un ídolo, Gianluigi Buffon, quien también ha disputado 5 mundiales desde el año 1998 hasta el año 2014. Como otro dato infantástico y cerrando estos datos que quería mostrarles a ustedes sobre los mundiales, el egipcio Essam El Hadari, creo arquero él, si no me equivoco, jugó el mundial de Rusia 2018 con 45 años y 5 meses, por lo que se transformó en el jugador más grande, no digamos Claro. viejo, en disputar un mundial. El anterior récord lo tenían, como todos sabemos, Farid Mondragón, que en el año 2014 ingresó Qué grande, como suplente en un partido y había disputado a los 43 años de edad Pero un 45 en mundial, este caso. pero 45 años y 5 meses, o sea, 45 Sí. años y medio, el egipcio El Hadari le sacó y le arrebató ese título. Señorita Debbie. ¿Cómo se arrebató esta sección Sí, del Bien, mundial? nos arrebatamos, muy nos arrebatamos. Muy bien, bien, muy bien. Guardale. Te va a hacer Sajarrucho hablando Sí, de sí, Racing. ahora en cualquier momento arranco acá. Te corre ahí un segundito. No, por favor. Bueno, queremos decirle que el próximo el grupo que nos toca es el grupo A. En el programa, Nuestro próximo capítulo. nuestro Muy próximo bien. capítulo del Mundial y Fantástico, vamos a estar hablando de eso, en el cual se encuentra Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Y bueno, siempre vamos a estar con nuestra vuelta infantástica, ¿o no? Exactamente. Así es, como No- Dios manda. No piensen que vamos a hablar de fútbol. Eso, en este caso sí hablamos de fútbol, pero de cosas, algunos condimentos. Se creó Si no, la ola, amigo. no me Qué vas a datazo. acordar que Ese- no voy a ese sí que es hablar, un datazo no voy a infantástico. No no metimos me- la bubucela que apareció en el. No, la bubucela, 2010. amigo. ¿Qué es La peor? A ver, Roteiro. Ya que, claro. Cuando no, vean no, esto, no, no, pongan en está. comentarios. Pero, ¿Qué- claro, qué- comentarios. ¿Qué es Jabulani. peor, Nico? ¿La bubucela? Comentarios. No, la ola. O la Para ola. mí la ola. La Igual ola. no es. Pará, es difícil, Es difícil. La Bueno, pelota más después difícil después fue lo la voy a- Jabulani. La del Mundial de Sudáfrica, muchos dicen que sí, no así Forlán, que Así, se cansó así. de hacer goles. Preguntale al loco Abreu. Claro, Se preguntarle le a Van complicó. Bronckhorst que le rompió el ángulo a Muslera, pero bueno, en este caso, nada, como decía Divi, nos despedimos. Ustedes en comentarios Así es. pongan a ver qué les Suscríbanse. parece peor. ¿Qué les parece peor, la bubucela o la ola? Díganos. ¿Qué puede Antes que ser, ola eh? les decimos chau y los esperamos. Los esperamos todos los El miércoles. próximo- a El las próximo. 20, y cuando escuchen esto, esperemos que sigamos al aire. Claro. Sí, sí. O si no, en nuestro próximo capítulo de Mundial y Fantástico Y en por las nuestro redes canal. @ufa radio. Exactamente. Nos Hasta la vamos. próxima. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles a las 20 horas en nuestro Twitch @ufarradio.